Norte. Él es experto mundial en análisis de Big Data y en realidad, bueno, muchas veces no entendemos muy bien de qué se trata, pero bueno, revisando la información es sumamente interesante manejar este tipo de temas porque nos ayuda literalmente a abrir los ojos. José, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, por poder estar en este espacio y bueno, poder contarles un poco de qué se trata esto de la Big Data y de la escucha social, de lo que la gente dice, piensa y trata de expresar en las redes sociales, ¿no? Y conversando un poco para que sea más entendible la entrevista sobre los temas, revisaba y lo que señalan es que lo que se recoge de las redes sociales, la cantidad de información, sirve para que ustedes la puedan revisar, analizar, y de eso sale una información importante que hasta puede dar con el perfil y qué es lo que busca, qué es lo que tendrían que buscar los candidatos para acercarse a sus electores. Efectivamente, nosotros lo que hacemos es recoger todo lo que la gente dice públicamente en los medios digitales. Los TikToks, en todo. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, por ejemplo. Y en función de esa data que nosotros recogemos, después de un análisis que realizamos con analistas, con psicólogas, sociólogos, identificamos cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra que tiene la sociedad, cuáles son las emociones, cómo son los sentimientos, etc. ¿Y eso para qué sirve? Y eso sirve para entender un poco el comportamiento de la gente, cuál es la emoción preponderante en un determinado momento, y que cuando tú comunicas con ellos o quieres empatizar con ellos, de alguna manera, al tener la misma emoción, es como ir a un entierro, ¿no? No te vas a poner a contar un chiste en una situación donde hay tristeza plena, entonces como que no hay chocas. Que ser empáticos, ¿no? Exactamente, la empatía pasa por entender el comportamiento del ciudadano, ciudadana de a pie y qué está pasando en estos momentos en la sociedad. Y antes de hablar de los candidatos y de qué manera se tendrían que poner en el lugar de sus electores, cómo podría buscar una mayor cercanía, me comentaba a propósito de lo que estábamos presentando en el noticiero, esta diligencia de ayer. Sí. Y ustedes ya han hecho un análisis rápido de cómo se sintió mayoritariamente la población. A ver si nos puede explicar. Sí, si vamos al slide número 5 o 6, sí, lo podemos adelantar aquí en la pantalla, lo podemos explicar de aquí. Raúl, de repente podrías poner justo lo que están pidiendo el señor José para... Mientras tanto podemos Sí, te comento brevemente. La principal emoción que suscitó el día de ayer fue... Me ha llamado la atención, imagínense, ayer la diligencia, todo el mundo hemos estado varias horas pendientes de ese tema, pero ¿cómo lo sintió la gente? Ira absoluta. Estamos hablando de un enojo que va del 85% de la población. Estamos hablando que nosotros hemos traqueado aproximadamente 1 millón de datos, 1,5 millones de datos, donde ¿Las redes? Sí, las redes sociales están diciendo que la principal emoción que hay es ira. Y de alguna manera está acompañada de tristeza y cansancio. Es decir, que ya hay un cansancio importante de la población con este tema. Claro, de tanta frustración. Totalmente, totalmente. Cuando tú mezclas... esta sería un poco lo que fue la tendencia del último mes y en el siguiente en slide, general, ¿no? Sí, en son general. 4, hay que decirlo, mientras vamos hablando, enojo, alegría, tristeza y cansancio. Exactamente, si te fijas, estos son los picos del que está en color rojo, que son muy, muy importantes. Eso es la ira, es la ira. El enojo, ¿no? El enojo, la ira, que si tú la mezclas a la ira, como decías tú muy bien, con la tristeza que genera esta frustración, que es muy importante analizar, porque básicamente... Estamos en momentos donde se está armando una bomba. Esto es lo que nos está explicando, que hay una bomba, que en cualquier momento el que encienda esto estalla. Es una situación muy compleja la que está pasando. Y eso puede analizarse también, lo que dicen muchos analistas políticos, y mezclando todo, ¿no? En ese momento que la pradera no se enciende, hablando de la ciudadanía que no sale a las calles, que está en una actitud pasiva, pero como señala usted, esto es como que en cualquier momento explota por el índice rojo que vemos, que es el enojo de ira y la ira. Sí, se calmó con las fiestas patrias, eso bajó bastante, pero ahora ha vuelto a subir y específicamente lo que pasó ayer... Y baja el enojo y la ira en fiestas patrias, ¿y qué sube? Sube la alegría. Ah. Sí, hay un reconocimiento muy patriótico del peruano respecto de los valores, de los sentidos. Aquí puedes ver específicamente lo que pasó. Esto es el resumen de todo el mes, pero si te fijas el enojo está de promedio un 70%. Pero ayer específicamente...
que fue el día de esto de y ahí está el enojo fuertemente asociado a la corrupción e inseguridad en el país, justamente. Justamente. ¿Y ayer? Y ayer específicamente el enojo, que está aquí un 70% de promedio, ayer subió un 85% de promedio. Claro. Ahora lo vamos a ver en el siguiente slide. De un día para otro, por el evento específico, sí, por el evento específico de la diligencia. Sí, y ahí está. Ahí está, miras. Ajá, ahí tienes el pico, fíjate cuando fue que, bueno, lo de Jennifer, que no la encontraron, y específicamente el arresto del alcalde y toda esta gente. Sí. Que fíjate el pico que generó en medios digitales, porque esto la noticia fue muy movida en las redes, medios, claro, y los medios ¿no? Fue trending topic ayer. Ajá. Y fíjate el pico que realizó, y esto que estamos viendo nosotros generó un 85% de enojo. O sea, de lo que ya estaba bastante alta, que era promedio 70 creo. 70, estamos un 85. Subió a 85.7 y miren el pico. Sí, terrible. Y esto de lo de Jennifer Paredes, que está al final del día, que no las pueden encontrar, y bueno, que teóricamente se había escapado del palacio, hay toda alguna serie de versiones, y si te fijas principalmente, la gente está muy cansada. Muy cansado, o sea... Es que todos los días recibimos información de lo que están señalando los aspirantes a colaboradores o los colaboradores, y... Sí, hay este cansancio y este enojo, estos datos reales. Claro, es terrible, es una situación en la cual el problema que hay aquí es, como te decía, es más, hay un pico de alegría que tiene que ver con que de la gente irónicamente, irónicamente la gente está hablando a favor de que ojalá la encuentren a Jennifer y que la arresten rápidamente. Como... Con la esperanza de que justamente iba ahí, ¿no? Con la esperanza que los del Ministerio Público y la DIVIAC la detuvieran, pero esa alegría poca se desvaneció también. Sí, bueno, este es más o menos el contexto de lo que pasó ayer. Qué interesante. Sí, imagínate que esto se puede medir todos los días. Esta es una arma muy interesante, incluso para entender un poco la población. Y fíjate que... La verdad que no sabía cómo funcionaba. Sí había escuchado en el Big Data, pero no sabía, por ejemplo, ¿no? Y algo tan actual que explica perfectamente cuáles son los beneficios, ¿no? Sí, totalmente. Entender un poco el humor social. Eso, de la gente. Exactamente, el humor social. Y si tú trasladas esto a la calle, la gente está enojada. Así es. Porque las redes sociales refleja el estado de ánimo del ciudadano de a pie. No dicen que es un mundo paralelo. No, realmente yo creo que sí refleja la situación que viven los ciudadanos. Y a propósito de este tema, que ha estado muy interesante, ¿cómo puede sacar provecho? Bueno, porque ya falta poco tiempo para las elecciones. ¿De qué manera pueden sacar provecho, por ejemplo, los candidatos a estas emociones, a ese análisis que ustedes pueden hacer a través del Big Data? Nosotros hicimos un pequeño análisis de los candidatos alcaldes con firma. Bueno, algunos no están confirmados todavía. Pero lo más... Están con tachas, pero los más importantes, al menos que están dentro del perfil, son una base de datos de 1,6 millones de datos. Y en el slide siguiente hemos hecho un pequeño cuadro donde tú puedes ver cuál es la foto de hoy, que prácticamente estaría López Aliaga como liderando, seguido por Daniel Urresti, y hay un movimiento de los outsiders, Cheade, Elizabeth León, y luego están los que pueden llegar a, digamos, de alguna manera... El pelotón, como llamamos acá. Exactamente. Pero que podría haber alguna sorpresa. Sí, puede haber sorpresas, porque el problema... Aquí lo tienes, el cuadro. Fíjate que, aunque tienen bajo perfil porque no tienen tanta visibilidad en el caso de Castro y Cheade, ellos pueden trasladarse rápidamente al cuadrante de líder, y de la misma manera que López Aliaga está en estos momentos como líder, puede haber un movimiento muy fuerte entre Alegría, Forsyth y Urresti para transformarse en líder. Aquí el problema que hay es que yo creo que aquí la foto que va cambiando todos los días. Como hay tanto nivel de noticias, el problema que hay con los políticos es que está siendo muy apagada la elección. Así es. Porque todo lo que es comunicación... Y eso se refleja en las últimas encuestas. Escuchaba a las dos especialistas más temprano o ayer
y decían que el poco interés que normalmente hay en este tipo de elecciones esa vez se ha acentuado más debido a toda la crisis política, económica y social que estamos enfrentando. Totalmente. Entonces, ellos tienen que hacer un esfuerzo doble. Primero. Y José, lo que quería preguntarte sobre ese tema, hemos visto el nivel de enojo en general, que llegaba al 70 y tantos %. ¿De qué manera, al conocer las emociones de las personas, de sus electores, pueden mejorar o adaptar la estrategia estos candidatos? En el caso de los candidatos... Por ejemplo, si yo estoy muy enojada, ¿qué quiero de mi candidato a la alcaldía de Lima? El principal... Enojada, preocupada, comida, el principal triste. interés que hay en Lima en estos momentos es la inseguridad, con valores que van casi del 80%. O sea, si tú ves las quejas, los reclamos, lo que la gente dice en redes es inseguridad. Entonces, a partir de este elemento de inseguridad, creo que sería, ya le estamos dando una ayuda a los candidatos, el principal elemento para que ellos empiecen a comunicar. Porque lo que está buscando, nosotros trabajamos mucho, tratamos mucho el tema del inconsciente, el inconsciente colectivo de la gente, porque también se puede leer esta lectura a través de las redes sociales. Y básicamente lo que está buscando el limeño metropolitano es un candidato policía. Un candidato. Urresti, por eso sigue en primer lugar. Sí, está ahí fuerte, fíjate que está dentro de los influyentes y líderes, está en una posición fuerte. ¿Por qué? Porque están buscando a alguien que realmente, de alguna vez por todas, trate de eliminar este tema de la inseguridad que es muy fuerte. Claro, sobre todo porque vemos que desde el gobierno central hasta el momento están de brazos cruzados y más parecen preocuparse en otros temas. ¿Cuál es el otro valor que tendrían que ofrecer los candidatos para poder tener una mayor empatía y captar en mayor cantidad el número de electores? El tema de la corrupción es el siguiente elemento que la gente se está quejando muchísimo, que bueno, todos los candidatos tienen de alguna manera alguna tacha con respecto a temas de corrupción, algunos con denuncias, otros con otras denuncias. ¿Qué pasa aquí? Lo que muy probable que pase en las elecciones que tenemos ya en octubre, dentro de... No falta nada, ¿no? Estamos a 7, 8, sí, 2 meses. Es que es muy probable que se vote el menos malo. Sí, como suele Entonces, ocurrir. Pero ¿qué pasa? Ya hemos visto qué ocurrió en las elecciones pasadas. Tú tienes que lograr ese posicionamiento del menos malo. Y el menos malo debería de alguna manera hacer un mea culpa. Porque si no asumimos nuestros errores, estamos condenados a repetirlos. Y creo que ahí está la clave de los candidatos, cómo se tienen que mostrar. Que algunos se muestran de una forma, tratan de mostrar de alguna manera una imagen que no son, y la gente no es tonta. Eso es muy importante porque la gente sabe leer la mentira detrás de una foto. Que una foto esté con Photoshop y que quiere mostrarte alguna cosa que no es. Porque, digamos, tenemos un nivel de conciencia en estos momentos, nosotros, los votantes, los que estamos aquí en todos lados, de que nos damos cuenta que nos están engañando. Porque ya hay una trayectoria democrática, un conocimiento de nuestros dirigentes, sabemos sus historias, sabemos lo bueno y lo malo de cada uno. Entonces, claro, el tema está en tratar de encontrar eso que de alguna manera están comunicando algunos regular y otros mal. Claro, y ahora se puede decir que es como un pecado el no manejar ese tipo de información cuando hay la tecnología, hay las herramientas. Estamos en otros tiempos, ya no estamos en la época de la carreta, que teníamos que solamente limitarnos a las encuestas tradicionales, que son importantes definitivamente, pero también está este tema de la Big Data, de saber un poco más de las emociones, de este humor social. Y muchas veces piensan, no sé, estuvo mi colega en Huancayo el fin de semana, y dice, no, en Huancayo no hay redes sociales. Hay una compañía, que no quiero decir el nombre, que llega y estaban todos con Facebook, con Instagram, con Twitter, y era increíble, o sea, las redes están en todo Perú. No se puede minimizar el impacto y la importancia que tienen en las redes sociales. Te digo un dato último, si te parece, Pilar, el 90% de la gente le cree a las redes. O sea que lo que sale en redes... Hasta de repente tiene más credibilidad que los medios de prensa de comunicación tradicionales. Hay una guerra y un debate muy fuerte en los Estados Unidos respecto a este tema. Perfecto. Es más, hay todo un trabajo que se está haciendo con los periodistas
sobre todo en CNN, te verás que siempre ponen sus redes debajo como para que también... Aquí también, en ATV. Sí, para Tenemos que haya... nuestra página, atv.pe. Exactamente. Entonces, para generar este engagement, ¿no? Esta fidelización hacia la marca, porque también a ti, a todos ven qué nivel de credibilidad tiene esta persona. Y es muy importante también transmitirlo en lo que es los medios digitales y los medios tradicionales. Bueno, José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un último mensaje corto y conciso para nuestros televidentes de esta hora. Yo creo que es muy importante que traten, en la medida de las posibilidades, de ver distintas campanas, porque no todo lo que dicen las redes es real. A veces hay alguna mentira. Para eso estamos los medios. Exactamente. Para la verificación de la información. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. José, muchísimas gracias. Me ha encantado la entrevista. Mira, ha sido medio alborotado porque hemos entrado así a último minuto con toda la información que nos ha llamado la atención, pero muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto. Gracias.